Doctor y compañeros, muy buenas tardes. En esta oportunidad tengo el honor de dirigirme a ustedes para poder llevarles una pequeña exposición respecto al tema de compra-venta, eh, con relación a nuestra tarea académica. Bueno, la compra y venta se remonta al derecho romano, ya que en la Roma antigua se cambiaban cosas por dinero. Obviamente que no era conocido como un contrato ni y menos como compra-venta. Sin embargo, tenían las características de un contrato compra-venta. Te doy, me das. En algunos casos por dinero, en algunos casos cosa por cosa. Ellos lo llamaban pretium venditor, que nace obviamente con el trueque, como ya hemos mencionado. Cosa por dinero o cosa por cosa. Con el pasar de los tiempos, especialmente en el derecho griego, se exigía que la compra y venta fuera hecha de manera escrita. Esto ha repercutido en la jurisprudencia romana, donde nace la obligación de entregar y pagar. Al transcurrir el tiempo, en nuestra era contemporánea, la compra y venta se manifiesta como un contrato consensual, bilateral, oneroso y típico, mediante el cual el sujeto vendedor se obliga a transferir la propiedad sobre un bien a favor de otro sujeto vendedor, comprador, que se obliga a pagar el justo precio del bien transferido. En consecuencia, es un contrato cuya causa es la transferencia del derecho de propiedad. Muy bien. El contrato de compra y venta presenta ciertas características, tanto generales como características principales. Entre las características generales podemos mencionar la bilateralidad, que inserta el derecho para ambas partes, para el vendedor y el comprador. La onerosidad, por su reciprocidad en los derechos. Ambas partes tienen los mismos derechos. En lo conmutativo, por ser ciertas y determinadas, porque existe el bien y existe la voluntad de pagar el precio del bien. Son consensuales porque se aceptan las distintas formas de manifestaciones de las partes a través del consentimiento. Asimismo, pasamos a las características principales, donde podemos mencionar en cuanto al nombre. El contrato de compra-venta es contrato típico nominado. ¿Por qué contrato típico nominado? Porque la doctrina lo considera previsto y regulado en el ordenamiento jurídico. En cuanto a su regulación,
los contratos de compra y venta pueden ser de tipicidad social y de tipicidad legal. ¿Por qué de tipicidad social? Por tener conocimiento doctrinal y jurisprudencial. ¿Por qué de tipicidad legal? Tiene una regulación propia que lo identifica como tal. En cuanto a su estructura, son contratos simples de relación jurídica patrimonial. Esto quiere decir que es de una sola relación jurídica. En cuanto a su contenido o área, puede ser un contrato civil o puede ser un contrato mercantil. Civil, porque contempla o está contemplado dentro del Código Civil, y mercantil por llevar ciertas características especiales y puede ser comercial a la vez. En cuanto a su autonomía, el contrato de compra-venta viene a ser un contrato principal. Y como decíamos en la característica anterior, pudiendo ser un contrato civil, un contrato comercial o un contrato especial. Civil, reiteramos, por ser regido por el Código Civil. Contrato comercial, por ser regulado por el Código Comercial. Y contrato especial, su norma está regulado como en actividades especiales, que podría ser la minería, el comercio exterior, la industria, el turismo, etc. En cuanto a su formación, eminentemente consensual, porque se celebra con el solo consentimiento de ambas partes y en las condiciones que las partes ameriten. En cuanto al tiempo, se dice que el contrato de compra-venta es de ejecución inmediata y de ejecución diferida. ¿Y cuándo se presenta esta condición de inmediato? El artículo 1552 describe de que el vendedor está obligado a entregar el bien. Asimismo, el artículo 1558 de la misma norma dice que el pagador está obligado a entregar el dinero. En cuanto a su negociación, es de negociación previa o por adhesión, ya que las partes, antes de firmar el contrato de compra-venta, entran en una previa negociación. En cuanto al rol económico, se dice que el contrato de compra y venta es un contrato de cambio de circulación de riqueza, pero para ello lleva se podría llamar cuatro códigos, que vienen a ser: doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que haga. En cuanto a su función, esencialmente es un contrato constitutivo. ¿Por qué? Porque se transfiere la propiedad a cambio de un pago. En cuanto a los sujetos a quienes obliga,
Es un contrato individual que afecta a dos partes, vendedor, comprador. En cuanto a la prestación, se dice que es bilateral y es sinalagmático. De acuerdo a nuestro código de 1984, ambas partes, vendedor-comprador, están obligados. En cuanto a la valoración, es un contrato oneroso. En cuanto al riesgo, se dice que el contrato de compra-venta es conmutativo y aleatorio. Conmutativo porque presenta ciertas ventajas, del mismo modo, sacrificios. Aleatorio, se corre el riesgo de perder y asimismo el riesgo de ganar. Finalmente, en cuanto a sus efectos, existe la actividad humana de dar, de hacer o no hacer, siendo estas obligatorias u obligacionales. Muchas gracias. Bueno, profesor, continuando con lo que es el tema de arrendamiento, voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a hablar del arrendamiento-venta, ¿no? Pero antes de ello, debo precisar que el arrendamiento-venta es un contrato usual en nuestro día, ¿no? Que lo podríamos definir que es un contrato a través de la cual una parte es denominada arrendador, vendedor, la que se obliga a entregar un bien a otra, denominada arrendatario comprador. Este último contratante podrá usar y disfrutar del mismo y deberá pagar mensualmente a su contraparte una determinada cantidad de dinero, la misma que constituirá a la vez renta y pago parcial del precio de una compraventa. La transferencia de propiedad del bien se producirá en el momento que el arrendatario comprador pague la última cuota convenida. El arrendamiento venta le podemos clasificar por sus características, por su nombre, ¿no? Por su nombre es un contrato nominado eh, que en nuestro medio, ¿no? Ha sido conocido mayormente y sigue hasta ahora como alquiler-venta, ¿no? Es debido a la terminología empleada eh, por el anterior Código Civil, ¿no? Sin embargo, ya a partir de la vigencia del Código Civil de 1984, entra la denominación con el dominado como arrendamiento-venta. Y continuando, dentro de las características del arrendamiento-venta, hablamos también por su regulación. Es un contrato típico que podríamos decir por medio de la norma del arrendamiento que le son aplicables, que están señaladas en el artículo 1666 al 1677, con la salvedad del artículo 1677 que está hablando del contrato de arrendamiento financiero, ¿no? Que este se rige a una legislación especial y supletoria por la norma de contrato de arrendamiento del 1419 al 1425 del Código Civil en cuanto le sean aplicables. Por otro lado, la norma del contrato de compra-venta que le son aplicadas, estaríamos hablando de normas propias del arrendamiento-venta, las que consideramos pertinentes o están señaladas en el artículo 1529 al 1531 del Código Civil.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen normas relativas al bien de la venta arrendamiento. Estamos hablando del 1532 al 1536 del Código Civil. Con excepción, diríamos, que hablamos de cuando un contrato de venta fuese ajeno, ¿no? Que están tipificadas en el artículo 1537 al 1542. Y también donde se señala que quieren regular el arrendamiento del bien ajeno, están especificadas en el artículo 1671 del Código Civil. Creo que, a mi opinión, y hay muchos especialistas, hablan que estas normas referidas al precio en la compra-venta que están señalados en el artículo 1543 a 1548 del Código Civil podrían ser de aplicación mutatis mutandis al arrendamiento-venta, ¿no? Por otro lado, el artículo 1552 resultaría pertinente aplicable al arrendamiento-venta, ya que el bien debe entregarse inmediatamente después de celebrado el contrato. Eh, por su estructura, podríamos hablar del artículo 583, donde hablamos, pues, señala el Código Civil pacto de reserva de propiedad, y en el 1584 lo que habríamos la oponibilidad del pacto de reserva de propiedad. Reserva de propiedad. Continuamos con la clasificación por su contenido. Estaríamos hablando de un contrato civil y de un contrato mercantil. Y por su autonomía específicamente estaríamos hablando de un contrato principal, ¿no? Un contrato principal. Eso que no depende jurídicamente de otro contrato, ¿no? Este, por su función, eh, señalaríamos ahí al contrato constitutivo. Por los sujetos a quienes obliga, estaríamos hablando de un contrato individual. Por la prestación, estaríamos hablando de un contrato bilateral o más conocido también como sinalagmático, ¿no? Otra característica del arrendamiento-venta es por la prestación. Cuando hablamos de un contrato bilateral, de una prestación, contrato bilateral o sinalagmático, también por su valoración cuando hablamos un contrato a título honoroso. Y por su riesgo cuando hablamos de un contrato conmutativo. También, si hablamos por lo que es por la formación, estaríamos hablando de un contrato consensual. Otra característica del arrendamiento-venta, por la formación, estaríamos hablando, por el tiempo, estaríamos hablando de un contrato de duración. Y por la negociación, un contrato de negociación previa. Y por el rol económico, estaríamos hablando de un contrato de cambio. Y finalmente, el arrendamiento, venta, otra característica es por sus efectos. No estamos refiriendo específicamente al contrato meramente obligatorio, ¿no? Este, yo que quería precisar cuando hablamos, por ejemplo, eh, cuando es por el rol económico, es un contrato de cambio. eh, Es un contrato de cambio ya que está destinado a la circulación de la riqueza, a las disposiciones, pues implica una disminución del patrimonio del arrendador-vendedor que se verá a su vez compensada con la prestación que debe recibir por parte del arrendatario, ¿no? Comprador. Bueno, es todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión me toca exponer las conclusiones de lo que mis compañeros han expuesto sobre el contrato de
compra y venta y arrendamiento-venta. Vamos a identificar las partes. En el contrato de compra y venta hay un comprador y un vendedor. Como en el contrato de arrendamiento-venta hay un arrendatario y un comprador. En el comprador, como bien se mencionó, la principal obligación del comprador es pagar el precio convenido en el lugar que se estipuló por las partes en el contrato. Y si no se estipuló, se deberá pagar en el momento de la entrega de la cosa vendida. El vendedor, básicamente, sus obligaciones son entrega de la cosa, saneamiento de la cosa vendida y pagar los costos que se requieren para entregar la cosa al comprador. El objeto del contrato. En el contrato, el objeto lo constituyen las cosas o bienes que se van a transferir en la operación económica. Estos pueden ser materiales o incorporales. Es una de las principales obligaciones del contrato. En el contrato deberán consignarse el momento que se realice la entrega. El objeto y el precio en el contrato de compra y venta son los elementos objetivos o reales. Ahora vamos a ver la causa del contrato de compra y venta. Causa del contrato. Es uno de los requisitos básicos para la existencia del contrato. Es el motivo fundamental porque cada contratante se obliga frente al otro. Así uno se obliga a pagar un precio porque el otro se obliga a entregar una mercancía. Un contratante se obliga a beneficiar a otro sin recibir nada a cambio porque quiere recompensarle un servicio ya efectuado. Los motivos referidos no tienen relevancia jurídica mientras son lícitos. La causa es el motivo estereotipado en los grandes grupos de contratos. Cuando el motivo es ilícito o inmoral, adquiere relieve propio. Aparece el concepto de causa ilícita, esclizando el concepto estereotipado y se perfila la nulidad del contrato. La formalidad del contrato de compra y venta. La presente investigación se ha circunscrito a los títulos de compra y venta de bienes inmuebles presentados durante el año 2017 al registro de predios de la Oficina Registral de Sicuani, identificando los factores que son causales frecuentes de las observaciones y tachas, las afectaciones de estas, y nos han permitido determinar la diferencia entre el tratamiento jurídico de formalización de los contratos de compra y venta de bienes inmuebles mediante escritura pública entre el Perú y otros países como Chile, Colombia y Ecuador. En el estudio se ha formulado una propuesta legislativa para modificar los artículos 949, 1529 y el 1549 del Código Civil, cuyo principal objetivo es establecer como formalidad de la compra y venta de bienes inmuebles la escritura pública y establecer que sólo de esta manera se entenderá perfecta la compra y venta. Dicha escritura pública deberá cumplir con los requisitos de procedibilidad consignados en nuestras propuestas legislativas. De esta manera entendemos que se reducirán el número de tachas y observaciones y por ende las afectaciones que causan. Ahora vamos a ver la declaración de voluntad en el contrato de compra y venta y de arrendamiento y venta. La declaración de voluntad. Para que los actos humanos produzcan efectos jurídicos, es necesaria la manifestación de voluntad de la gente mediante signos que se pueden considerar expresivos. La declaración de voluntad es uno de los elementos esenciales de todo negocio jurídico. Es además la piedra angular del sistema de negocio jurídico, pero no cabe identificar
ambos conceptos, como hiciera la tesis sugestiva tradicional. Así, puede existir un negocio jurídico formado por varias declaraciones de voluntad y puede estar integrado también por otros elementos reales o formales. Existen declaraciones de voluntad que no llegan a constituir negocios jurídicos, al igual que no todos los actos jurídicos que presuponen una voluntad constituyen negocios jurídicos. Así son declaraciones de voluntad, pero no negocios. La mayor parte de los actos de ejercicio de un efecto frente a otro, requerimiento de parte de los actos de ejercicios de un derecho frente al otro, requerimiento de pago de ejercicios de una facultad de optar. También este concepto amplio aparece recogido en el reglamento notarial. Decir que el contenido propio de las escrituras públicas son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impiden presentación de consentimiento y los contratos de todas clases. Gracias.